Buenas tardes a todas y a todos. Darles la bienvenida a quienes se incorporan en el webinar de hoy, que se titula, ¿cierto? Promoción escolar, orientaciones para la elaboración de planes de acompañamiento. Estamos muy contentos de poder dar inicio a este webinar, que por el momento del año además sabemos que eh, es un insumo que es esperado, así que muy contentos de poder encontrarnos en esta instancia para entregar algunos elementos, orientación, a responder algunas dudas. Comentarles que esta presentación, esta grabación, se les va a hacer llegar a sus correos, ¿cierto? La grabación de esta instancia a todos quienes han participado de este webinar. Y también ahí Cintia va a estar compartiendo el link donde va a estar disponible la presentación. También comentarles que Alejandro Pérez Meneses va a ser la persona que va a hacer el relato, la presentación de esta instancia, y luego al final vamos a dar un momento de preguntas para que ustedes puedan, mientras tanto, ir poniendo en el chat sus dudas, sus consultas, y luego al final de la presentación vamos a intentar responderlas. Entonces, repetir que la grabación de esta instancia se les va a hacer llegar a sus correos y también van a poder tener acceso a la presentación PPT, y Cinta también les va a estar compartiendo el link del sitio web donde están los otros materiales que también Alejandro les va a comentar en la presentación. Así que sin más, darle la palabra a Alejandro. También señalar que Alejandro es docente de aula con amplia experiencia, ¿cierto? También en equipos directivos, como curriculista, como evaluador, y parte del equipo profesional de la UCE que ha estado liderando la elaboración de materiales. Así que, bueno, ahí también van a poder dialogar directamente con Alejandro. Así que, Alejandro, te doy la palabra para que puedas comenzar. Desear que sea una jornada muy exitosa para todos quienes se están sumando. Gracias. Gracias, Tamara. Buenas tardes a todos. Como se mencionaba en las palabras de inicio, para nosotros es muy importante poder realizar este webinar con un tema tan contingente y atingente también a lo que es la finalización del año escolar y un proceso clave como es la elaboración de los planes de acompañamiento. Comentarles que por temas de conectividad y de asegurar también ciertos niveles mínimos de conexión voy a estar durante la presentación con la cámara apagada, eh, pero eso no quita que durante la presentación voy a ir desarrollando justamente aquellos temas que son de interés y que han sido de interés tanto en consultas como en también visitas que hemos tenido a territorio respecto a lo que es el proceso de finalización del año escolar y en lo concreto de los eh, planes de acompañamiento. Eh, Sin más voy a dar inicio entonces a la presentación. Eh, voy a estar, Voy a compartir la presentación. Bueno, como mencionaba Tamara, este webinar tiene un sentido que es bien práctico, que es entregar orientaciones para elaborar planes de acompañamiento, ¿ya? En este sentido, el objetivo principal dice relación con el poder orientar en específico el proceso de promoción escolar y de toma de decisiones con un foco pedagógico en lo relativo a la elaboración entonces de los planes de acompañamiento en el contexto de finalización de año escolar y en específico el proceso de promoción como mencionábamos. Eh, en este sentido resulta clave que como UCE y como equipo de evaluación y estándares, la importancia de este webinar es poder aportar a la reflexión que cada comunidad educativa vaya realizando en función del proceso de
implementación del decreto 67 y cada uno de sus componentes. Por lo tanto, la idea es que esto sea un insumo para que cada comunidad educativa contextualice y reflexione en torno a lo que esta tarde tenemos preparado para ustedes. Recordar algunos elementos que para los que estuvieron también presentes en el webinar anterior, reforzábamos como el espíritu y el énfasis que tiene el decreto 67, cuatro ideas clave, ¿cierto? La primera idea clave para nosotros es que podamos situarnos en una concepción de la evaluación con un foco pedagógico y al servicio del proceso de aprendizaje, no centrándonos meramente en los procesos administrativos, sino más bien ahondando en aquellos componentes de índole pedagógico que nos sirven para la toma de decisiones. En segundo lugar, la importancia de los procesos de retroalimentación y acompañamiento en el proceso evaluativo como parte fundamental de este cambio o transformación de la cultura evaluativa. Desde la evaluación formativa no podemos comprender un proceso de implementación evaluativo sin tener como componentes centrales también a la retroalimentación y el acompañamiento. En tercer lugar, poder también mencionar que resulta clave tener al estudiante como actor principal dentro de su proceso evaluativo. Por lo tanto, la motivación y participación del estudiante durante todo el proceso evaluativo resulta clave. En cuarto lugar, entendiendo la promoción, que es lo que nos convoca esta tarde, como una decisión deliberada, es decir, reflexionada y ojalá una reflexión con base en lo colaborativo, que también se sustente en evidencia de aprendizaje que permita tomar decisiones respecto al desarrollo integral y al bienestar de la o el estudiante. Estas cuatro ideas deben permear, y así lo hemos planteado en otras ocasiones, el reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar. Estas cuatro ideas deben estar presentes como parte del reglamento de evaluación en un sentido más bien operativo. Cuando nos hagamos la pregunta respecto a si mi reglamento está alineado con lo que plantea el decreto 67, también teniendo en cuenta el articulado de el decreto propiamente tal, quizás también es clave reflexionar respecto a estas cuatro ideas fuerza. En específico, respecto al acompañamiento pedagógico, eh, para nosotros resulta fundamental eh, en el contexto del fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje. Y en ese sentido, posicionarnos respecto a qué establece el decreto respecto a los planes de acompañamiento. En específico, todos los aspectos referidos a las medidas para proveer el acompañamiento están dispuestos en el artículo 12 del decreto. En específico, ¿qué se plantea? Que el establecimiento educacional deberá durante el año escolar siguiente arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que según lo dispuesto en el artículo anterior, el artículo 11 que establece los criterios decisionales, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deben ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. Y en términos concretos, para poder establecer justamente las disposiciones mínimas que en este respecto debe contener el reglamento de evaluación, calificación y promoción, también el artículo 18, en la literal O, establece cómo proveer también de manera general dentro de los reglamentos medidas de acompañamiento. En ese sentido, si nos fijamos en este esquema de promoción escolar, que es un esquema que va a llegar a las comunidades educativas, eh,
estaríamos hablando de lo que nosotros entendemos como el paso 3 de este proceso de promoción. Cabe señalar que aquí estamos hablando, cada vez que hablemos de promoción escolar, estamos hablando del proceso de promoción. No estamos hablando como desde los decretos que fueron derogados a partir del decreto 67 se planteaba la decisión de promoción como un acto administrativo, sino más bien aquí lo consideramos parte de un proceso de toma de decisiones. Y en este paso, el paso 3, se establece lo que viene a ser el informe y plan de acompañamiento, que dice relación con todas aquellas medidas o acciones pedagógicas que se toman a partir de los casos que no cumplían con los requisitos de de calificación, perdón, y de asistencia que se establecen en el artículo 10 del decreto. En este sentido, es importante posicionarnos desde justamente este último paso, entendiendo que en aquellos casos en que hubo riesgo de repitencia y en aquellos casos en que efectivamente un estudiante repite, hay que proveer medidas de acompañamiento al año siguiente de el proceso de deliberación tomado al finalizar el año escolar anterior. Recordando un poco también los criterios para la toma de decisiones, mencionábamos que en el artículo 11 hay tres criterios decisionales clave. El progreso en el aprendizaje, es decir, cuánto he avanzado en relación a las metas de aprendizaje que fueron planteadas para cada estudiante. En segundo lugar, la magnitud de la brecha de aprendizaje, entendida como aquella distancia, ¿cierto?, entre los saberes, los aprendizajes de un estudiante en específico en relación con su curso. Y en tercero, consideraciones de orden socioemocional en función de todos aquellos aspectos que influyen en el proceso de aprendizaje y que pueden resultar clave para el resguardo y el progreso de la trayectoria de aprendizaje de las y los estudiantes. Si nos tuviéramos que centrar en este paso 3, cuando tomamos la decisión de promoción o repitencia de un estudiante en función de estos criterios de decisión, un primer paso de orden administrativo es justamente poder reportar esta situación en el Sistema de Información General de Estudiantes, SIGE. Para ellos, como se muestra en pantalla, en el botón 4, ¿cierto?, que habla de calificación y situación final de los estudiantes, en específico lo que tiene que ver con la situación final, podemos ir por cada curso definiendo estos casos que pasaron a consejo de deliberación y que fueron, por ejemplo, promovidos a partir del decreto 67 en el artículo 11. De hecho, si vemos en el SIGE, por cada estudiante que no cumple el requisito de promoción o de asistencia, manualmente se puede promover a ese estudiante y en el casillero de opciones se va a desplegar una lista en la cual podemos ver que está la opción decreto 67 artículo 11. De esa forma nosotros podemos promover a un estudiante que no cumple el requisito de promoción y de asistencia, pero que el proceso deliberativo y el consejo de deliberación, liderado por el director y el equipo directivo, eh, puede fundamentar que ese estudiante es promovido porque ese consejo, dado la evidencia de aprendizaje, a raíz de estos tres criterios de decisión que mencionamos, decidió promover a este estudiante, ¿cierto? Como también se puede, de manera tradicional, como el SIGE siempre lo ha establecido, reprobar a un estudiante, en este caso, por calificación
o por asistencia. Por lo tanto, de manera manual en SIGE podemos sustentar nuestras decisiones sin mayor problema desde lo administrativo. Para continuar y para poder ya adentrarnos de manera completa en lo que es el proceso de acompañamiento y los planes de acompañamiento en específico, la idea es ir derribando mitos que se van generando en función de este proceso. Por ejemplo, el primer mito: solo es necesario diseñar planes de acompañamiento cuando un estudiante repite. Hice un poco de spoiler justamente en base a esta información, teniendo en claro que desde la normativa los planes de acompañamiento se activan tanto para aquellos estudiantes que repiten de curso como aquellos que estuvieron en riesgo de repitencia. Porque evidentemente aquellos que estuvieron en riesgo de repitencia y que quizás no cumplen el criterio, por ejemplo, de calificación, deben también ser acompañados para poder fortalecer su trayectoria el año siguiente. En segundo lugar, otro mito es que el plan de acompañamiento es una medida exclusiva para estudiantes con dificultades de aprendizaje o con un diagnóstico que lo sustente. El plan de acompañamiento como estrategia está pensada desde el decreto para aquellos estudiantes que no cumplen con los requisitos de calificación o de asistencia. Es decir, el plan de acompañamiento tiene un componente fuertemente pedagógico, pero también considera otros aspectos que resultan clave. Por ejemplo, un estudiante que tiene intermitencia en su asistencia escolar también debiese contemplar en su plan de acompañamiento algunas acciones o estrategias que vayan ligados a ello. Por lo tanto, estamos hablando de que el plan de acompañamiento es una estrategia que cada establecimiento escolar puede utilizar cuando la información y la evidencia, tanto de aprendizaje como toda aquella información de contexto, me está diciendo o me está informando que justamente hay riesgos en función de la continuidad de las trayectorias. En tercer lugar, otro mito es que el plan de acompañamiento lo ejecuta y diseña el profesor o profesora jefe. El plan de acompañamiento no se limita a la ejecución de un actor dentro de una comunidad educativa. Tiene que ser entendido de manera amplia y colaborativa. Tiene que ser entendido de forma reflexiva. Y para que se active esa reflexión en torno a la evidencia, tiene que estar compuesto por acciones o estrategias que involucren todos los ámbitos que sean clave para el proceso de un estudiante. ¿Ya? Por lo tanto, no puede recaer en la figura de una persona el ejecutar o el diseñar el plan. Tiene que ser un proceso colaborativo que tiene un fuerte sustento en las decisiones y orientaciones que el equipo directivo entrega al respecto. En cuarto lugar, el plan de acompañamiento debe ser ejecutado y monitoreado por el equipo PIE o el equipo de apoyo. Igual que en el caso anterior, no podemos limitar el acompañamiento pedagógico y el plan de acompañamiento a lo que un equipo dentro de un establecimiento puede realizar, sino que nos orientamos a lo transversal. Porque también el equipo PIE ve a los estudiantes que requieren adecuaciones curriculares o que presentan necesidades educativas especiales de manera permanente o transitoria. Que no es lo mismo que un estudiante que repitió o en riesgo de repitencia, porque son medidas que apuntan a sentidos y propósitos distintos dentro de un establecimiento. En quinto lugar,
El plan de acompañamiento es otro nombre con el que se conocen los reforzamientos. También indicar que un reforzamiento y un plan de acompañamiento no son lo mismo. Los reforzamientos tienen un sentido meramente ligado a una asignatura o también objetivos o metas defendidas dentro de una asignatura, pero el plan de acompañamiento, como mencionábamos, es algo mucho más robusto, tiene muchos más elementos y consideraciones. Un reforzamiento tiene una medida de avance o metas de avance netamente desde lo pedagógico curricular y un plan de acompañamiento entiende el aprendizaje de manera amplia e integral. Por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo. En sexto lugar, los planes de acompañamiento se centran en las asignaturas de lenguaje y matemática. Pues bien, como hemos venido mencionando, un plan de acompañamiento involucra todos aquellos aspectos que van más allá también de las asignaturas. Pueden contener aspectos socioemocionales, aspectos netamente con el ámbito relacional, familiar, entre otros. En séptimo lugar, otro mito es que los planes de acompañamiento solo se desarrollan en enseñanza básica. Esto también es falso. Los planes de acompañamiento pueden formar parte de la trayectoria formativa de un estudiante en cualquier nivel de enseñanza. ¿Ya? Octavo, en la educación técnico-profesional, los planes de acompañamiento no involucran las asignaturas de formación profesional. Esto también es falso. Como mencionábamos, la educación técnico-profesional tiene componentes que son particulares de este tipo de formación, pero un plan de acompañamiento puede realizarse en todos aquellos aspectos y por ende también pueden formar parte de, el ámbito de la formación profesional de, de un estudiante. Noveno, en cuarto medio no se pueden tener planes de acompañamiento, pues es un curso terminal de ciclo de enseñanza. Eso también es falso. Cuarto medio sabemos que es un curso complejo en función de todos los elementos y variables, sobre todo el tiempo, que es mucho menor, para poder de alguna forma articular estrategias de avance curricular. Por lo tanto, es clave también tener acompañamientos en cuarto medio. Y aún más así, también tal vez orientar la evaluación final del plan de acompañamiento a aquellos aspectos que un estudiante, al enfrentarse a la educación superior, puede también considerar como elementos clave para poder, desde su autonomía progresiva, tener éxito en un primer año de educación superior. Es decir, también vincular y tener un sentido de trascendencia en función de los elementos y recomendaciones que se pueden realizar en cuarto medio. Como décimo mito, tenemos que todas las estrategias de los planes de acompañamiento deben ser distintas para cada estudiante. No se puede compartir nada. Si bien el plan de acompañamiento tiene un carácter individual, las medidas de los planes de acompañamiento pueden eh, ser diseñadas e implementadas para más de un estudiante, teniendo como foco, eso sí, lo que levanta la evidencia y el diagnóstico que tenemos en función de las necesidades formativas de ese estudiante. No se trata de establecer medidas iguales para todos, pero si hay elementos comunes, sí se pueden levantar estrategias comunes. Como número 11, es la implementación, ¿cierto?, de los mitos en torno a acompañamiento. Tenemos que la implementación del plan de acompañamiento también, el estudiante cumple el rol de receptor del plan sin mayor participación. Aquí también comprendemos que tanto desde la evaluación formativa como desde el decreto 67 se plantea
al estudiante como un agente evaluativo. Por lo tanto, debe formar parte activa y partícipe de su plan, para que también los niveles de motivación y participación sean claves en función de la ejecución y de lo significativo que puede resultar el plan. Y por último, el número 12, un estudiante puede recibir acompañamiento solamente un año escolar, pues debe alcanzar las metas en dicho plazo. Eso también es falso. Tenemos casos en que las necesidades específicas de los estudiantes se deben trazar a largo plazo. Por lo tanto, dependiendo del avance curricular, dependiendo de la magnitud de una brecha de aprendizaje y de las particularidades, características personales, intereses de un estudiante, eh, un plan de acompañamiento puede ser evaluado y reevaluado para continuar tras el primer año de implementación. Por lo tanto, también esto opera como un mito. En ese sentido, y teniendo en cuenta estos 12 mitos que también vamos a ir viendo diferentes elementos que están relacionados con lo mismo durante la presentación, ¿cómo entendemos el acompañamiento pedagógico? El acompañamiento pedagógico lo entendemos como una estrategia que viene a colaborar al desarrollo de los aprendizajes de los y los estudiantes. En este sentido, el acompañamiento pedagógico se sustenta fuertemente en los procesos de deliberación y toma de decisiones pedagógicas que lleva a cabo la escuela, que como mencionábamos, deben depender del trabajo colaborativo entre diferentes profesionales de la educación. En ese sentido, un plan de acompañamiento debe considerar diversidad de aprendizajes, diversidad de contextos y también aspectos socioemocionales, ¿ya? Para poder de alguna forma también llevarlo a la práctica a partir de ciertas consideraciones que son clave. Una son las evidencias de aprendizaje que sustentaron la decisión de promoción o repitencia y que al mismo tiempo operan como elementos de diagnóstico para poder elaborar las estrategias o acciones que van a componer este plan. En segundo lugar, el conocimiento integral del o la estudiante, es decir, también para ello es necesario contar con varias miradas en relación al estudiante, miradas profesionales, la propia visión del estudiante respecto a su proceso y también lo que su familia y su apoderado pueden decir al respecto. Y en ese sentido también debe considerar el vínculo pedagógico emocional con el estudiante. Esto es sumamente relevante porque varios estudios también plantean que en términos de retroalimentación y acompañamiento, el vínculo pedagógico emocional, es decir, el vínculo docente-estudiante, es clave para el éxito en el proceso escolar del estudiante. En ese sentido, para poder de alguna forma articular un plan de acompañamiento, debemos identificar aprendizajes claves que ya están consolidados, retomar y proyectar los aprendizajes que no están desarrollados o que están en vías de desarrollo y también detectar las necesidades y oportunidades de aprendizaje dentro del proceso del estudiante. Sobre todo, no centrarnos solamente en la carencia, sino en todos aquellos elementos que pueden ser entendidos como oportunidades de aprendizaje. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir resguardar las trayectorias de los y los estudiantes y garantizar un proceso de levantamiento de información durante la implementación del plan
que permita la retroalimentación sistemática del proceso de aprendizaje de la o el estudiante. Ahora bien, es importante poder diferenciar lo que es el acompañamiento pedagógico del plan de acompañamiento. En ese sentido, el acompañamiento pedagógico viene a ser una estrategia pedagógica, como mencionábamos. Y el plan de acompañamiento es en sí mismo entendido como un instrumento que operacionaliza acciones coherentes con diferentes estrategias de acompañamiento y que resultan pertinentes para un estudiante, entendiendo el aprendizaje desde un enfoque integral. Por lo tanto, el plan de acompañamiento, desde su misma definición, debe contener una estructura o debe diseñarse a partir de una estructura que es flexible respecto a sus componentes, sobre todo, en relación a que el plan de acompañamiento debe responder a las necesidades formativas de un estudiante, pero al mismo tiempo debe también adaptarse a lo que es el contexto escolar del estudiante. En ese sentido, adaptarse a justamente el proyecto educativo institucional que entrega los sellos formativos. Por lo tanto, esto no se trata de entregar una receta única con un formato de plan para que cada establecimiento tenga el mismo formato, sino más bien para que cada institución defina elementos que son clave para poder diseñar el plan, entendiendo estos elementos o componentes como flexibles eh, y con diferente ponderación o énfasis dependiendo del caso de cada estudiante y su necesidad formativa. Ahora bien, eso no quita que nosotros durante la presentación vamos a entregar algunos elementos o consideraciones que se consideran base, ¿ya? ¿Qué componentes tiene que tener o contemplar un plan de acompañamiento? Tiene que levantar o definir un diagnóstico de componentes clave del proceso, la individualización del estudiante, eh, para poder comprender de dónde partimos en este plan, que da paso a el diseño y la planificación colaborativa del plan, ¿ya? Es decir, estamos hablando de que es un proceso que es macro, que va más allá de un docente o de un profesional, y que también, como mencionábamos, necesita en su fase de implementación monitoreo continuo. Es decir, este plan no se agota con su diseño. No es para cumplir administrativamente con la normativa, sino hay que operacionalizarlo, y para ello el monitoreo es clave. Y tan clave como operacionalizar el reglamento es también poder vislumbrar las capacidades que tengo para movilizar el plan. En este sentido, hay 4 fases del diseño e implementación del plan de acompañamiento que nos resultan clave, ¿cierto? Hablamos del diagnóstico, el diseño, la implementación y la toma de decisiones. El plan no es lineal. El plan tiene elementos que pueden ser recursivos. Por ejemplo, la fase 2 y fase 3, diseño y planificación e implementación, a partir del avance en el levantamiento de evidencia, son en ese sentido flexibles en la revisión de antecedentes y el reajuste del plan. ¿Ya? El plan no es una herramienta estática, es una herramienta dinámica que me permite tomar decisiones.
También, por ejemplo, durante la fase de implementación, eh, es importante siempre ir revisando elementos del diagnóstico y los antecedentes que resultan clave. Sobre todo de los antecedentes porque, por ejemplo, hay contextos familiares que pueden ir modificándose con elementos, por ejemplo, la separación de los padres, el cambio de domicilio de un estudiante, entre otros elementos que pueden resultar significativos para la implementación y monitoreo. También la toma de decisiones es recursiva con el diagnóstico, es decir, para poder ver y vislumbrar el avance, el progreso del plan, tenemos que de alguna forma también contrastarlo con cuál fue nuestro diagnóstico en la fase inicial. En ese sentido, volver a que resulta clave que el plan de acompañamiento desde su diseño, desde el levantamiento de evidencia y desde la toma de decisiones, debe ser contextualizado, debe contener acciones diversas que respondan a las necesidades específicas de un estudiante. Debe ser participativo y orientarse a la integralidad. Y por otra parte, debe garantizar la progresión de los aprendizajes, debe enfocarse en la priorización de aquellos elementos clave, aprendizajes clave, debe profundizar en aquellos aspectos que son necesarios en relación a este mismo avance de los estudiantes respecto de su proceso y debe relevar aquellos aspectos durante el proceso que puedan ser significativos y no solamente centrarnos en las metas o productos. Al mismo tiempo, el proceso de acompañamiento se articula y depende directamente también de las estrategias de retroalimentación que utilicemos. Es clave el poder levantar momentos de retroalimentación durante todo el proceso de acompañamiento. También considerar diferentes variables de diversidad, como la diversidad territorial, la diversidad cultural, elementos de neurodiversidad y diversidad funcional, y también elementos que tienen que ver con el enfoque de género para adaptar tiempos, medios y soportes, modalidades, agentes evaluativos que participan, la cantidad y frecuencia de las evaluaciones y de los procesos de monitoreo y los intereses y necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, eh, no es que todos estos elementos deben estar contenidos en todos los planes, sino hay que priorizar aquellos que resulten significativos para un caso que puede ser totalmente diferente a lo que necesita otro caso en la elaboración de su plan de acompañamiento. En ese sentido, algunos elementos sugeridos desde el acompañamiento y que deben considerar los planes de acompañamiento es, primero, la individualización del estudiante, contener sus datos personales, edad, curso, entre otros. El resumen del proceso deliberativo y de decisión de promoción o repitencia, es decir, por qué a ese estudiante se le promovió o se le reprobó al finalizar el año escolar anterior. También registrar aquellos aprendizajes consolidados que resultan centrales para dar continuidad al proceso. Esas son las garantías que me permiten de alguna forma articular cada proceso. También ver los focos de aprendizaje descendidos que es necesario abordar y consolidar. Definición de acciones también a partir de los focos identificados. Identificar qué profesionales intervendrán en el proceso, el rol que cumplirán en base a esas acciones, los recursos materiales, espacios y tiempos involucrados, las instancias de monitoreo, retroalimentación y ajustes del plan, instancias de comunicación de avances a apoderados y estudiantes, también las instancias de discusión y deliberación en base a la evidencia por parte de los profesionales de la educación,
y el consentimiento por parte del apoderado y apoderada. Aquí tenemos requisitos que van desde lo pedagógico a lo administrativo. La idea es que el plan de acompañamiento no sea algo que me inmovilice o me resulte difícil desde el operativo. Por lo tanto, es clave la capacidad y el diagnóstico del levantamiento de capacidades institucionales que pueda realizar el sostenedor y equipo directivo para poder consolidar las acciones docentes y de otros profesionales en el marco del plan. ¿Qué requisitos debiese cumplir el plan de acompañamiento? Potenciar el progreso el proceso, perdón, y progreso de los aprendizajes individuales y grupales de forma contextualizada, es decir, respondiendo a las necesidades también de la comunidad. Contribuir a reducir las brechas grupales de aprendizaje, también considerar las habilidades y aprendizajes logrados tanto en lo individual como en lo grupal. Decíamos que hay estrategias que son individuales y logros que son individuales, pero también tenemos estrategias que son grupales, porque si no, no nos da la capacidad humana ni material para poder realizar intervenciones también en todo, durante todo el proceso, uno a uno. Acompañar y fortalecer el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes y, aún más fundamental, explicitar con claridad las acciones y estrategias que se espera de cada actor desde una perspectiva integrada y alineada desde también el componente curricular. Tenemos algunas consideraciones también dentro del diseño de los planes de acompañamiento en torno a cómo vislumbrar la participación de los diferentes actores. Esto es una propuesta. Esto va a variar de una institución a otra, depende del organigrama y de los roles y funciones definidos en justamente los instrumentos de gestión de cada comunidad educativa. Pero, por ejemplo, director, directora y equipo directivo disponen los recursos necesarios para la ejecución del plan, pero también tiene un componente eh, pedagógico en la aprobación de los planes. La aprobación de los planes no se entiende como darle el visto bueno, sino también darle un sentido pedagógico en función también y en coordinación con lo que pueda hacer la jefatura técnico-pedagógica en la coordinación de los equipos docentes y de otros profesionales en relación a los objetivos del plan. Por su parte, el equipo docente participa tanto en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones, pero no es el único actor que ejecuta. Ojo con esto. Eh, Quiero ser enfático en ello. El equipo docente articula sus acciones en función de también lo que el equipo directivo dispone para ello. Otros y otras profesionales de la educación también participan en la fase de planificación, implementación, monitoreo y evaluación del plan. Eh, por su parte, el estudiante debe tener un rol activo en cada una de las acciones del plan, debe ser partícipe y protagonista. Y por su parte, el apoderado o apoderado también da su consentimiento, pero también la idea es que sea un agente activo en el apoyo desde el hogar para el proceso de implementación del plan, por lo menos asegurando ciertas consideraciones básicas como la asistencia. Por último, para también ir orientando la definición de estrategia, es importante centrarnos en ciertas preguntas. Aquí dejamos al menos 12 preguntas. Primero, ¿qué evidencia sustentan la decisión de incorporación de la estrategia o acción que yo tengo pensada para un plan de acompañamiento? ¿A través de qué instrumentos se levantará la nueva evidencia durante el proceso de implementación de la estrategia o acción en cuestión que formará parte de este plan de acompañamiento? ¿Qué profesionales de la educación formarán parte de la estrategia o acción? ¿Cuál va a ser su rol o tarea específica? Es decir, es muy importante individualizar qué voy a esperar de cada profesional de la educación en una acción o tarea específica. ¿Cuál va a ser el rol de los apoderados, tutores o familias en la implementación de esta acción en específica que yo estoy diseñando para el plan? ¿Cuál será el rol del estudiante durante la implementación de la estrategia?
Esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con la articulación de cada rol con los demás. Van a haber tareas conjuntas, hay roles cuya tarea depende de otras acciones previas, es decir, cómo están organizadas y concatenadas cada una de las acciones, en qué tiempo se implementará la estrategia o acción. Estamos hablando de una acción que va a ser implementada en ciertas clases durante el tiempo de aula, de forma complementaria, en cierta aula de recursos, una aula complementaria, va a significar la presencia de otros profesionales de la educación en la sala de clases, entre otras. ¿Con qué frecuencia se realizará el monitoreo, ajuste, discusión en torno a la evidencia, progresos y resultados? ¿Cómo se comunicarán y registrarán los avances del estudiante y la familia? Esto es clave, la comunicación de si hay avance, en qué aspectos hay avance y por qué no hay avance en el caso de esa situación. Es muy importante para poder también registrar eh, todo aquello que sea significativo en torno a lo que yo diseñé, lo que esperé que pasara y lo que de verdad está ocurriendo y por qué está ocurriendo. ¿Qué recursos didácticos se requieren? ¿Qué recursos humanos también son requeridos? Pero también qué recursos de infraestructura. Quizás estas últimas dos preguntas son las que interpelan más a los equipos directivos y su capacidad de organización desde el liderazgo de la gestión de recursos, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Es por eso que un plan de acompañamiento debe ser diseñado y comprendido por la comunidad en su conjunto. Por último, la evaluación del plan para dar continuidad a las acciones la enfocamos a un esquema base. ¿Este plan de acompañamiento requiere más tiempo para desarrollar los objetivos? Sí. Damos continuidad al plan de acompañamiento, por ejemplo, el semestre o el año siguiente. ¿Qué tipo de mejoras son necesarias? Si hay mayores eh, mejoras, hay que reorganizar el plan. Si necesita de ajustes menores, ajustamos algunos elementos específicos del plan. ¿Sí? Si se requiere más tiempo de ajuste, ¿sí? Volvemos al mismo flujo a ver qué otro tipo de mejoras son necesarias. Si no requiere de más tiempo de ajustes, finalizamos el acompañamiento. Por lo tanto, es clave en este sentido el poder levantar información y levantar alertas durante momentos clave del plan. Volver a enfatizar que para ello también hemos ido generando algunos recursos, infografías respecto a deliberaciones que están en la página web de Currículum Nacional. También el acompañamiento tiene dos infografías que son clave para verlo desde su diseño y desde el acompañamiento a lo largo del año escolar. También tenemos cuadernillos que abordan temas de acompañamiento como es el cuadernillo 3 y en ese sentido el poder mostrarles el cuadernillo 3 es algo que también para nosotros resulta fundamental. Voy a partir de nuevo con todo el ciclo de ingreso a la página web. Eh, si ingresamos a la página web curriculumnacional.cl, pinchamos el botón de evaluación y nos vamos a orientaciones. Vamos a encontrar en orientaciones los cuadernillos. Yo les hablaba del cuadernillo 3. Este cuadernillo va a llegar de manera física a sus establecimientos. Esperamos durante el mes de noviembre. Ya han sido enviados a las distintas DEPROF eh, su, eh, para poder repartirlo justamente y que quede como material a disposición de los establecimientos. Este cuadernillo 3 ahonda, voy a tratar de agrandarlo un poquito. Ahí tenemos
algunos esquemas relacionados con lo que veníamos hablando, operacionaliza el esquema de promoción escolar en los 3 pasos y se divide en 4 fichas que pueden ser trabajadas de manera individual o por separado. La primera dice relación con despejar dudas sobre el proceso de promoción escolar, clarificando 5 mitos para seguir avanzando. Ahí focalizamos en algunos mitos, algunos de ellos los mencionamos hoy día, otros se refieren más al ámbito de la toma de decisiones respecto a la promoción. La ficha 2 se establece la revisión de antecedentes para la identificación de estudiantes en riesgo de repitencia. La ficha 3, el análisis de la situación del estudiante. Y la ficha 4, en relación a los planes de acompañamiento. Por lo tanto, la invitación es poder revisar este material para ver si es de su utilidad. Partimos con los mitos para poder contextualizar los procesos. Y cada ficha también hace alusión a sus componentes normativos, establece o destaca elementos importantes, profundiza en aspectos que menciona el decreto y que de alguna forma es importante operacionalizar desde este foco formativo. Eh, por lo tanto, la invitación es a poder revisar el cuadernillo. Tiene varios vinculantes a cuadernillos anteriores que hemos desarrollado y comentarles también que nuestra idea como equipo de evaluación y estándares es también ir profundizando en aquellos aspectos que resulten clave, ya sea mediante infografías o mediante otros cuadernillos en relación a temas tan importantes como el que nos convocó esta tarde, mostrarles la ficha 4. Esta ficha es la netamente atingente a lo referido a los acompañamientos. Tiene algunos esquemas, tiene algunas tablas que también les pueden servir para definir diferentes estrategias, por ejemplo, a nivel institucional, eh, dependiendo de la magnitud de la brecha, de un curso a otro, de estrategias individuales, entre otras. También tenemos alguna bibliografía asociada, por lo tanto, es muy importante para nosotros el poder eh, contar eh, con estas instancias para también dar a conocer nuestros materiales. Le voy a dar el paso a Tamara nuevamente, sin antes agradecerles por su atención y por su amplia participación durante la presentación. Tamara. Sí, gracias Alejandro y gracias a todos los que aún nos están acompañando. Somos cerca de 400 personas que están conectadas al webinar. Me imagino entre ellos, bueno, ya han ido saludando, ¿cierto? Directores, UTP, veo algunos supervisores también, docentes. Así que agradecerles su tiempo en esta época del año, ¿cierto? Tan compleja, ¿cierto? El mes de noviembre ya es un mes, estamos casi terminando el año y los tiempos son escasos. Bueno, antes vamos a ir respondiendo parte de las preguntas, agrupándolas, ¿cierto? Temáticamente, pero antes sí recordar que este decreto viene a darle un sentido pedagógico a las decisiones sobre promoción, ¿ya? Y eso es eh, todos ustedes que son docentes, que tienen experiencia en aula, eso es algo muy relevante porque cambia el foco de lo administrativo a lo pedagógico. Entonces, ese es un primer elemento que siempre debemos considerar cuando tenemos, ¿cierto?, estas dudas, estas consultas. Eso debe estar a la base, o sea, las decisiones que tomemos como equipo directivo, en el caso de ustedes como establecimiento, tienen que estar a la base de los criterios pedagógicos y la trayectoria de aprendizaje de ese estudiante. Y ahí el conocimiento que ustedes tienen de los contextos, de la trayectoria y la realidad de sus estudiantes es fundamental. Y ustedes son quienes tienen ese conocimiento y esa expertise.
Por lo tanto, aquí como ministerio lo que se ha señalado en el decreto 67 es que finalmente la toma de decisiones está en el equipo directivo, en función de la evidencia y sus profesionales, sus docentes y quienes son los adultos significativos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso como elemento general. Porque creo que varias de las preguntas develan que aún hay un criterio administrativo, ¿ya? Entonces, creo que también es importante que podamos tener en consideración que siempre a la vista está el criterio pedagógico y el bienestar del estudiante en términos de su aprendizaje. Habían algunas preguntas en relación al modelo de acompañamiento, si es que el ministerio va a presentar algún formato específico de modelo, y la verdad es que no queremos forzar al establecimiento a cumplir con un modelo específico. ¿Por qué? Porque la idea es que el plan de acompañamiento sea una herramienta de utilidad para la escuela y que sean los establecimientos que, considerando estos elementos que hemos presentado con Alejandro, que están, ¿cierto?, en el cuadernillo 3 y de manera más general en el decreto promulgado, ¿cierto?, en 2018, considerando esos elementos, el establecimiento puede definir un formato específico que la acomode a su equipo directivo, a sus docentes, ya sea en una planilla, en una tabla, etcétera, pero como ministerio no queremos forzar a un formato en particular, más bien entender el sentido profundo que está detrás del plan de acompañamiento, ¿ya? Y eso es lo que quisiéramos intencionar. El rol de la familia. Varios han consultado sobre el rol de la familia. ¿Qué pasa si la familia insiste en hacer repetir a un estudiante? Porque tiene la sensación, el sentimiento de que quizás para ese estudiante va a ser mejor la repitencia. Porque además, ¿cierto? En el plan se señala en el decreto que el plan de acompañamiento tiene que estar aprobado también por la familia. Entonces la familia efectivamente tiene un rol muy importante. Pero ahí, de nuevo, está la tarea de los establecimientos y bueno, y de nosotros también como ministerio de informar a la familia en relación a cuáles son los criterios que debemos considerar para tomar esa decisión, porque también sabemos que la repitencia en términos generales tiene más efectos negativos que positivos. Y sabemos que la repitencia en sí misma no genera aprendizaje, o sea, exponer a los estudiantes a los mismos contenidos no va a generar más aprendizaje per se, tampoco la promoción en sí misma. Entonces, cuando un apoderado señala que desearía que su hijo, su hija repitiera, hay que revisar muy bien qué implicancias tiene eso. Entonces, ahí viene la expertise del docente, ¿cierto? De revisar el progreso de aprendizaje de ese estudiante, los efectos socioemocionales que eso puede tener y la brecha de aprendizaje con su curso que está consignado en el decreto. Em, de nuevo, se señala en el decreto que se tiene que comunicar, ¿cierto? Y buscar la aprobación del apoderado. Y por cierto que eso es algo desafiante. Pero el apoderado debiera actuar como debiésemos intencionar que sea un aliado en este proceso. Finalmente, la decisión final va a estar en el equipo directivo, eh, pero debemos intencionar que la familia nos apoye en este proceso y se convierta en un aliado. Em, Pregunta ahí, por ejemplo, Marisol, ¿qué pasa si la familia no quiere que el alumno repita? Bueno, ahí los criterios para tomar las decisiones están establecidos en el decreto. O sea, el decreto establece que debemos, a la base de la decisión, considerar tres criterios, que es el progreso del aprendizaje, la brecha de aprendizaje del estudiante con su curso y las consideraciones socioemocionales. Es en base a esos tres grandes criterios que debemos tomar las decisiones. Entonces ahí habría que tener una conversación con la familia y dar cuenta de estos criterios y también cómo la familia se puede sumar, ¿cierto?, a apoyar este proceso. Em, y también, bueno, cuando la familia no quiere que repita, ahí también tenemos que volver a pensar realmente si tenemos la convicción de que para la trayectoria de aprendizaje ese estudiante es conveniente que ese estudiante repita o no, ¿ya? Porque como les comentaba, la evidencia nos dice que la repitencia tiene más bien efectos negativos. Em, bueno, eso para responder algunas de las preguntas, Alejandro, si me complementa y luego vamos respondiendo las que nos quedan.
Sí, yo creo que es clave precisar en base, por ejemplo, a todas las preguntas que van en relación a cuando es la familia quien quiere que un estudiante sea promovido o repita, eh, precisar también que desde el decreto es el establecimiento y los profesionales del establecimiento quienes toman la decisión eh, de promoción o repitencia de un estudiante en base a los criterios que plantea Tamara. El apoderado lo que puede hacer es no aceptar el plan de acompañamiento, pero también ahí hay que, ojalá, dentro de lo que es el plan de acompañamiento, el poder registrar el por qué se está rechazando el plan, que el apoderado lo pueda poner por escrito para poder tener también esa información a la base, ya sea en una entrevista, ya sea a partir de una reunión formal con el equipo directivo o entre otras, porque sabemos que desde el decreto el establecimiento debe proveer un plan, pero este plan está limitado por esta aprobación que tiene el apoderado del plan. Por lo tanto, es clave el poder tener las certezas de por qué un apoderado está rechazando un plan de acompañamiento. Va a ser porque va a buscar ayudas externas eh, o porque eso en definitiva cree que no es una medida que ayuda a su estudiante y por qué, pero la idea justamente es que podamos también, en el caso de que de un apoderado rechace el plan, el poder conocer la razón y tenerla en claro de por qué se está rechazando el plan de acompañamiento. Pero también es clave, como mencionaba, el poder precisar qué es el establecimiento y los profesionales de la educación, y aquí también apelo también al sentido de profesionalidad que tiene nuestra profesión, eh, que es una decisión técnica y pedagógica, la decisión de promoción o repitencia. Por lo tanto, claro, más allá de que si un apoderado está o no de acuerdo o sugiere que su estudiante repita por A, B o C motivo, es el establecimiento que establece ese lineamiento y como decía Tamara, ahí es clave la comunicación. Mientras la comunicación sea asertiva, la comunicación sea transparente en función de, durante todo el proceso del año escolar, ir comunicando hitos, riesgos que quizás un estudiante tiene respecto a su proceso escolar o aprendizajes descendidos, esa comunicación puede resultar mucho más fácil, pero sí hay que resituar que esta es una decisión técnico-pedagógica y que en última instancia es el director y el equipo directivo quien la toma en función de todos aquellos antecedentes que le puede otorgar eh, el equipo docente y otros profesionales que intervienen en el proceso de evaluación. Sí, Alejandro, viendo las preguntas nuevamente, también hay hartas preguntas que tienen que ver con SIGE. En el equipo, ¿cierto? Como ministerio hicimos una revisión del funcionamiento actual del SIGE en las secciones vinculadas a la promoción y efectivamente está operativa el poder colocar la observación del artículo 11, ¿cierto? Del decreto 67, tanto para cuando no se cumple con el requerimiento de calificación o asistencia. En caso de que en algún establecimiento eso no funcionaría, se debe contactar a SIGE y ver qué está sucediendo ahí, porque nosotros hicimos las pruebas, hicimos la consulta formal a SIGE y eso debiera estar operativo, ¿ya? Por lo tanto, administrativamente desde SIGE es posible promover un estudiante que no cumpla con el requerimiento inicial de asistencia o de calificación. Otras preguntas, consulta respecto a cuántas veces se puede promover un estudiante siendo ocupando esta observación. Administrativamente podemos hacerlo todas las veces que queramos, siempre y cuando esto esté fundado en una decisión pedagógica en base a la evidencia y considerando los tres criterios que establece el decreto.
Ahí debe haber convicción, ¿cierto?, del equipo del establecimiento para tomar esa decisión. Em, ¿Qué más? Y en general, ¿cierto? La calificación, debiéramos tender a que la calificación también fuera coherente con la convicción del docente y del equipo directivo, cómo va avanzando ese estudiante en su proceso de aprendizaje. Si la calificación no es coherente con ese proceso, ahí la invitación es poder revisar cómo estamos estableciendo las calificaciones, también recordar, ¿cierto?, que no hay un número específico de calificaciones por asignatura según la cantidad de horas que tiene la asignatura, ¿ya? Entonces ahí también se podemos adecuar la cantidad de calificaciones según con criterio pedagógico. Otras preguntas tenían que ver con qué pasa si no tenemos nos falta, ¿cierto?, una evaluación para completar el proceso, el promedio de notas de un estudiante. Ahí la invitación es a buscar la evidencia que pueda reportarnos de ese proceso de aprendizaje que refería a esa evaluación, aunque el estudiante no haya participado de esa evaluación formal, pero podemos hacer análisis de otra evidencia que nos dé cuenta de ese proceso. Eso, Alejandro, no sé si hay Sí, algo más, porque ya estamos... también, sí, también vi otras preguntas que iban en relación a también a, por ejemplo, si los planes de acompañamiento requieren un horario extra, si es necesario asignar horas específicas para ello. La idea es que el plan de acompañamiento en términos curriculares tenga un impacto dentro de la sala de clases y el proceso de aprendizaje que se desarrolla durante la jornada escolar. No es una extensión de la jornada escolar. No es como, y vuelvo al mismo ejemplo, no es como se entendían tradicionalmente los reforzamientos que es después de clases. Eso puede ser una medida que dependiendo del caso se puede dar, pero también es clave que este acompañamiento tiene desde lo pedagógico y curricular un impacto en las horas de clase, porque tiene que ver con la revisión de los componentes curriculares, la priorización de objetivos de aprendizaje para poder ir acortando brecha o para poder ir abordando algunos temas. Si hay también otros elementos de orden socioemocional, si hay elementos que sí necesitan alguna mayor profundización, como veíamos en la presentación en una de las láminas, puede dar cabida a eh, alguna actividad extra al plan de estudio. Pero significativamente el plan de acompañamiento tiene que ver justamente con la articulación entre los objetivos o las metas de aprendizaje descendidas y el currículum dispuesto para el año siguiente. Tenemos que entender que cuando hacemos promoción de un estudiante que estuvo en riesgo de repitencia o que no cumplió con los requisitos en cuanto a aprendizaje, eh, tenemos que al año siguiente garantizar todos los apoyos dentro del aula en tiempo de clase para poder de alguna forma ir avanzando en la articulación curricular. Eso no quita, como mencionaba, que puedan haber actividades extra a la jornada, pero el fuerte desde lo pedagógico tiene que estar en las horas de clase. Sí, y en ese sentido, Alejandro, también reforzar que es posible que que los establecimientos de manera no formal o no por escrita, pero en el fondo los docentes en su quehacer diario, ¿cierto?, construyen acciones de apoyo a sus estudiantes. O sea, eso es parte del quehacer docente y esta herramienta lo que hace es venir a formalizar mucho de aquello que los establecimientos y los docentes ya realizaban. Entonces también... em, em, no todo lo que se formalice en los planes de acompañamiento debe ser una novedad. O sea, también hay una experiencia aprendida de los establecimientos y de sus docentes de cuáles son las acciones estratégicas más eficientes para acompañar a sus estudiantes. Y ahí el ejercicio es más bien sistematizarlo, ponerlo por escrito y también identificar grupos de estudiantes, porque puede ser que tengamos grupos de estudiantes
que tengan las mismas necesidades y grupos de estudiantes que tengan otras necesidades. Entonces también el plan de acompañamiento nos invita a hacer ese ejercicio de poder identificar, porque no es posible hacer un plan de acompañamiento para cada estudiante diferenciado. O sea, en lo formal tenemos que presentar un plan de acompañamiento para cada estudiante, pero pueden haber elementos comunes y eso es lo natural, ¿cierto? Porque tenemos cursos numerosos, porque tenemos muchas veces muchos cursos por nivel, porque tenemos múltiples situaciones desafiantes y por lo tanto el plan de acompañamiento tiene que ser realista, tiene que responder a las condiciones materiales de recursos humanos, de infraestructura que tiene el establecimiento y por lo tanto, el plan de acompañamiento tiene que registrar eso también. ¿Qué es posible para el establecimiento realizar para poder acompañar a sus estudiantes dentro de los recursos que se tienen? Entonces, también señalar eso. El plan de acompañamiento es un esfuerzo de formalizar, de sistematizar, de reflexionar en conjunto también cuáles son las acciones estratégicas para acompañar a nuestros estudiantes en el próximo año escolar, pensando que no es solo una responsabilidad del profesor jefe o del profesor de la asignatura, sino que es una responsabilidad de la institución. Y ahí pueden haber acciones de acompañamiento que lideren, ¿cierto?, los profesores de asignatura, los profesores, pero también otros profesionales. También la participación del equipo PIE puede ser muy importante para algunos estudiantes. Entonces también el plan de acompañamiento es un llamado a sistematizar y hacer esa reflexión como establecimiento de cómo vamos a tomar esas medidas en conjunto. Pero teniendo en consideración que tenemos escenarios altamente desafiantes, que hay situaciones donde las familias muchas veces no están comprometidas con los procesos, todo eso se debe considerar también en los planes de acompañamiento. La idea es que este sea una herramienta que nos ayude a operar y nos ayude a sistematizar también aquellas acciones que se hacen diariamente, pero esta vez, ¿cierto? Hay que formalizarlo, sistematizarlo, reflexionarlo en conjunto de manera colaborativa con el equipo. Em, Así que bueno, eso como palabras finales, agradecer a todos a quienes se han conectado, que han permanecido en la conexión, recordar, ¿cierto?, que esta grabación se les va a hacer llegar a sus correos, así que van a contar con esta grabación, también van a contar con la PPT, ahí Cintia ha publicado los links donde pueden encontrar el PPT para usarlo con sus equipos. El cuadernillo 3 está disponible en la web, ya, así que pueden descargarlo inmediatamente. Y también se va a hacer llegar el cuadernillo 3 durante el mes de noviembre a los establecimientos, ya está en disposición de las provinciales. Así que agradecerles, desearles un buen término de jornada, de buena semana y mucha fuerza para terminar este fin de año de la mejor manera, con profesionales que son altamente motivados. Yo sé que todos los que están aquí están muy motivados, así que agradecerles su esfuerzo y su trabajo diario por los estudiantes para seguir avanzando en sus trayectorias de aprendizaje. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buena tarde.